Buenas tardes, bendiciones para los que han entrado. Buenas, Rosibel, también, igualmente, Hola, buenas hola. tardes. ¿Cómo estás, profesor? Muy bien. ¿Usted? Muy bien, gracias a Dios. En victoria, aquí vamos, Aquí estamos. dándole mucho a Dios que nos dé hoy una sabiduría enorme para seguir entendiendo su palabra, ¿verdad? Que cada día hay nuevo. Entonces, pero muy bendecida y bendecida también por recibir la clase. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, gracias. También saludo a Jimmy y Ángel. Veo que han entrado. Sí, pastor, buenas noches a usted y a los hermanos. Aquí comenzando el día domingo, primer día de la semana para iniciar con esto que tanto me gusta y nos agrada, creo, a los hermanos, el conocimiento bíblico. Lindo día para comenzar la semana en Jesucristo, en su palabra. Un Amén. saludo, pastor. Espero que ya esté bien, ya. De Sí, salud. me he recuperado bastante. Hoy día pude dar el servicio aquí en nuestra iglesia con toda comodidad. Sí, todo mejor. Gracias. Gracias, Ángel. Ya se le nota, pastor, ya está bien, ya. Yeah, sí. Ya. Gracias, pastor. Gracias, Ángel. Nos toca un tema bastante grande esta noche, ya que vamos a estar viendo cuatro de los mandamientos en una sola lección. Em, pero tiene sentido realmente tratar a estos cuatro juntos, especialmente viendo la historia bíblica que vamos a ver. Carlos, hermano, un gusto tenerle en clase. Saludos. Hola, muy buenas tardes, profesor. Aquí estamos, gracias a Dios, empezando una semana más. Una semana, esperemos en Dios de que todo salga bien con los estudios que llevo, porque yo era que llevo bastante. Entonces, pedirle a Dios sabiduría y conocimiento para poder entender bien las lecciones. Gracias, bendiciones, pastor. Amén. Gracias, Carlos. Pastor, pero el término codicia no solamente debe ser tomado en el sentido malo, porque codiciar a veces en el sentido positivo, ¿no? De alcanzar algo, no podría estar relacionado así, de una manera limpia, digamos. O Bien, sea, una especie de envidia sana, la codicia también. lo Habría como pensaría, relacionarlo por ahí. sí, lo pensaría que sí. Quizás quizás me tendrían que decirme a mí ustedes, ya que el español no es mi primer idioma. En inglés tenemos la palabra ambition, y esto es sí, como algo, como una codicia, una envidia sana, lo de que quiero mejorar mi estación en la vida, pero sin el sentido de em, robarle al otro, sin el sentido de sí, codiciar a la propiedad de otro, sino quizás veo a otro y sin mala intención digo, quisiera tener una vida como la suya. Y quizás le pregunto, ¿cómo qué has practicado en tu vida tenerlo así? ¿No? Por ejemplo, cuando hablo con otros pastores con más experiencia, quizás les pregunto, um, me parece em, que tu iglesia tiene tal y tal programa que hacen esto muy bien y quisiera tenerlo así en mi iglesia. ¿Cómo lo haces? No, no lo pregunto con el enfoque de codicia, sino con, espero, sí, una ambición sana. ¿A eso refieres, Ángel?
la pregunta, ¿no? Porque también es el deseo, por ejemplo, el deseo de tener algo, ¿no? El deseo de tener algo. El deseo también puede ser el de, de, de un desorden, de una vida desordenada. Y el deseo excesivo de tener algo. Puedes encajarse en, eso, en cualquiera de esos parámetros. Pero yo iba a hacer una reparación en la clase anterior, cuando decía, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pastor, allí, por ejemplo, por favor, una reflexión. Si yo codicio la envidia, bonito, exalto las virtudes físicas de la mujer, así digamos, virtudes físicas e intelectuales, mejor dicho, al mundo interior de ella. Por ejemplo, ese pensamiento solamente está en mi mente y conocimiento de Dios, el Espíritu Santo. Pero el hombre no me puede juzgar, pues, porque a lo mejor él tiene otra interpretación a la que yo, es mi interpretación natural de alabar esa figura, ¿no? Lo mismo cuando veo una pintura, uno dice, no, pues es algo. Entonces, parece que debe haber cierto tipo de limitaciones. Creo que entiendo. Lo que pensaría es que en esto entra el pecado. Es cuando me pienso, merezco eso. Merezco tener a ella como mi esposa y que no sea la esposa de ese tipo, ¿no? Merezco tener una iglesia más grande como ese pastor tiene. Merezco tal y tal y tal. Cuando entramos en ese pensamiento, ya voy a decir, eso revela pecado en mis pensamientos. ¿Tiene que ver con tu reflexión, ese comentario? Sí, un poco, pastor, pero yo me voy a la intención, ¿no? De formular la codicia, tanto en el aspecto físico, humano y la codicia de riqueza, ¿no? Entonces, como dice Primera de Corintios 6:12, o sea, cuando uno pone por encima de Dios las cosas materiales, debe ser pecado. Pero si tengo una envidia sana y limpia, y que tengo, o la fijo como meta, no sé si valdría el término utilizar allí, no sé si sería ideal ahí ese término, pastor, por favor. Meta. Me parece eso, tener mejor, mejor idea en eso, pensar como meta que tengo, ¿no? No es decir, wow, yo merezco eso, sino que quisiera algo así, ¿no? Pienso que sí, realmente te has fijado en algo. Lo difícil en esto, cierto, es que es muy difícil ver la línea entre una ambición sana y la codicia pecaminosa, ¿no? Es una línea bien fina entre las dos y realmente solamente es Dios que puede juzgarlo, de veras. Y por eso me temo a mí, si lo puedo decir de esta forma, me temo a mí bastante, em, reflejo en estas cosas. Muy buenas noches para todos, Dios los bendiga. Igualmente, gracias, Delis. Saludos y también saludo a los que han entrado, ya que estamos conversando un poco sobre el tema de la lección de esta noche, la codicia. ¿Cuál es la distinción que podemos hacer entre Buenas noches, buenas saludos. noches? Sí, buenas noches, Judith. Em, Estamos hablando sobre la distinción entre una ambición sana de un lado y la codicia pecaminosa al otro lado. Es algo bien Pastor, difícil y distinguir. también no sería indispensable tomar en cuenta desde quién nace esa codicia, por decir como ejemplo,
Si yo soy un hombre creyente, y lo lanzo de esa manera, debe ser diferente a un hombre pecador, a un malvado, que, que por naturaleza es pecaminosa y nuestros frutos son un poquito mejor que los de naturaleza pecaminosa. También importaría la conducta de quien lance. Sí, lo sería. Lo importante recordar, y es algo que vamos a ver esta noche, es que am, aunque sí hay una diferencia verdadera entre mí y el que no cree, em, sin embargo, soy pecador. Em, Vive esa naturaleza pecaminosa dentro de mí aún, aunque soy ya creyente. Em, en esto reflexiona el apóstol Pablo en el capítulo a los Romanos capítulo 7, en esa carta. Esto vamos a revisar esta noche. Ya, pero saludo a los que han entrado, sí. A ver, Mari, Judith ya saludó, también la Delis, María Mercedes, Ebert, José, a ver quiénes más han entrado, Cecilia, Rudy, Mabel, Iris, Cristina, Emilia. Muy buenas noches a todos, gracias por entrar, por asistir a la clase. Qué bueno verlos. Buenas noches, gracias. Dios les guarde. Igualmente, igualmente. Iris, veo su comentario. Que, bueno, Buenas ya noches. vieron. Bendiciones a todos. Buenas noches, hermano Ebert. Sí, Iris, veo su comentario. Ya vieron la semana pasada que sí, también tenía algo de dolor de garganta, así que tengo simpatía, Iris. Estaremos orando por ti que te recuperes rápidamente. Estaré entonces prestando atención extra al chat. Si tiene alguna pregunta, Iris, en particular, em, puede ponerlo en el chat y estaré atento para verlo, ya que no puede hablar esta noche. Gracias em, por advertirme. Bueno, entremos, pienso, en los materiales, ya que esta noche, como he mencionado en el grupo de WhatsApp, nos tocan los 4 últimos mandamientos. El séptimo, octavo, noveno y décimo mandamiento vamos a estar viendo esta noche. Em, y vamos a ver que hay buena razón hacerlo, porque realmente tienen estos últimos 4 mucha conexión. Las acciones que rompen uno de estos mandamientos muchas veces van a romper los otros también. Em, es muy difícil, por ejemplo, romper el séptimo mandamiento sin también romper el noveno o el décimo. Así es. Empecemos con una oración, como siempre. Oramos. Querido Espíritu Santo, mientras consideramos estos últimos mandamientos, muéstranos nuestros pecados. Constríñenos en ellos. Usa tu mensaje del Evangelio de Jesús para levantarnos y alegrarnos. Obra en nosotros hoy con tu ley y Evangelio un nuevo corazón. En el nombre de Jesús, todo esto te pedimos. Amén. Muy bien. Como dije, los séptimo, octavo, noveno y décimo mandamientos nos tocan esta noche. También la historia bíblica que vamos a revisar es la que se encuentra en el libro del primero de los Reyes, el capítulo 21, los versículos 1 al 19. Al, al, em, Cuando lleguemos al fin de la lección, voy a darles un poco de tiempo extra por si acaso alguien haya empezado con el proyecto final y quiere hacer alguna pregunta sobre eso, em, pero
que tengan en mente, al final de la lección vamos a tocar eso. Objetivos de la lección para esta noche. Vamos a estar analizando los 4 últimos mandamientos. Después nos tocará examinar las advertencias bíblicas sobre la codicia en el corazón humano. Últimamente, vamos a explicar la lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre en la vida del creyente. Estos son los objetivos de nuestra lección esta noche. Primero, ¿cuál es el séptimo mandamiento? Simplemente, no hurtarás, el cual se encuentra en el Éxodo 20, versículo 15. No hurtarás. Dios protege nuestras posesiones, las bendiciones materiales que Él pone en nuestras vidas por este mandamiento. Queremos recordar que todo lo que tenemos de posesión material es una bendición de Dios. Esta botella de agua, del cual tomo todas las clases, es una bendición de Dios tenerlo. Este teléfono, aunque a veces podemos sentir que realmente no son nada más que una maldición y las odiamos, son una bendición, ¿no? Nos ayudan a conectar con otras personas, nos ayudan a hacer muchas cosas, son una bendición que Dios nos ha dado. Todo lo que tenemos, todo lo que está alrededor de nosotros, aquí en mi lugar, allá donde estén ustedes, todo lo que todo lo que está alrededor de nosotros, lo consideramos apropiadamente una bendición de Dios. Esto vemos en versículos como Santiago 1, versículo 17, que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Esto podemos ver allá en la pantalla. Toda buena dádiva, todo don perfecto descienden de lo alto. Dios nos lo da. Es importante recordar, aunque son bendiciones, los podemos abusar, los podemos usar de manera mala, ¿no? Puedo usar este teléfono para enviarles recursos bíblicos. Puedo usar este teléfono, llamar a alguien de mi iglesia que no haya estado en la iglesia y necesito hablarles, ver qué te está pasando, por qué no te he visto, toda. También puedo pecar de varias formas con este teléfono. Em, toda, todos, casi todas las bendiciones que nos dan Dios, que nos da Dios, podemos abusarlas. Sin embargo, son bendiciones y Dios quiere protegerlos. Él nos ha dado estas bendiciones y quiere protegerlas. Cuando pensamos en la ley y el evangelio, en estas dos enseñanzas principales de la Biblia, por principalmente la perspectiva del séptimo mandamiento, recordamos que el séptimo mandamiento nos muestra nuestros pecados cuando vemos esto, que no siempre hemos estado contentos con nuestras posesiones, ni las hemos usado como Dios quiere. Si alguien puede decir, oh no, yo siempre he estado contento con mis posesiones y siempre las he usado como Dios quiere, no entiendo por qué estás en esta clase. Porque sabes, tienes que ser Jesucristo, si puedes decir eso. Es algo que viene del corazón pecaminoso, de la naturaleza pecaminosa, que mantenemos no nos mantenemos contentos, tampoco usamos las cosas que Dios nos da perfectamente como quiere.
esta es la ley. El Evangelio es que Jesucristo nos salvó, guardó este mandamiento en nuestro lugar, pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. Él usó todas las bendiciones que Dios le había dado exactamente como debió haberlo hecho, ¿no? Solo les pregunto, eh, mi computadora me ha dado unas advertencias sobre mi conexión al Internet y me ha dicho que es inestable. ¿Todos me están escuchando bien? Solo quiero saber. Amén. Sí, Sí, pastor. amén, sí se escucha. Amén, amén, yo Sí, sí lo señor. escucho bien. Amén, pastor. Qué bien, ok. Corta un poco aquí en mi casa, a lo mejor es por la lluvia o algo así. Ok, gracias por Yo eso, lo Ever. escucho, pastor. Qué bien. Y también veo que sí en el chat. Muy bien, ok, gracias a todos. Sí, solo por la advertencia que me dio la computadora aquí, que quería saber antes de que llegara a ser problema. Si surja algo, si noten, no pude escucharlo, estaba interrumpiendo, que me avisen, por favor. No sé qué está pasando con mi internet. Esto entonces, la ley y el evangelio en el séptimo mandamiento. Pecado, no uso lo que Dios me da como debo. El evangelio, Jesucristo sí usó todo lo que Dios le dio perfectamente en mi lugar, como mi Salvador, mi sustituto. ¿Alguien que pueda leernos esto de la segunda carta a los Corintios, capítulo 8? Rudy, levantaste la mano. Adelante, hermana Rudy. Segunda de Corintios 8:9. Pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Amén. Ok. Amén. Gracias, Rudy. Nos enfocamos en esto, ¿no? Esto es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos, ¿no? Esto realmente nos muestra algo sobre, esto es el consuelo que tenemos ante los requisitos del séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento me, me manda a usar todo lo que tengo a la gloria de Dios con amor a mi prójimo. Y tengo que admitir, no lo he hecho. Pero Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre. No usó todo lo que tenía como el Hijo eterno de Dios, todo lo que le pertenecía, lo usó para ganar nuestra salvación. Este consuelo tenemos ante nuestra culpa, según el séptimo mandamiento. ¿Cuál es el octavo mandamiento? Vamos a estar pasando por los mandamientos de manera poco rápida para entrar en los otros objetivos con bastante tiempo de hablar. Entonces, ¿cuál es el octavo? Es la que dice, el que dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20:16. Con esto, Dios protege la bendición del buen nombre. Otra vez una bendición que Dios da, el buen nombre, ¿no? Es una bendición bastante importante, la bendición del buen nombre. Si no tengo el buen nombre, y claro, con buen nombre no estamos hablando de, Tim, ¿es un buen nombre, Tim? O mejor que me habrían llamado mis padres Enrique, Ricardo, Joseph, lo que sea. O Tim, pues buen nombre o no. Estamos hablando de la reputación que tenemos ante la gente. Con este mandamiento Dios está protegiendo nuestra
reputación como bendición que Él nos da. Varias secciones de la Biblia, especialmente esto vemos en el libro de los Proverbios. Muchas veces el libro de los Proverbios nos habla acerca de la importancia del buen nombre. ¿Algún voluntario para leernos el primer versículo de Proverbios 22? María Mercedes, pienso que levantaste la mano primero. Por favor, hermana. Amén, amén. Voy a leer la palabra en el nombre del Padre, con la autoridad del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. Mejor tener buena fama que mucha riqueza. La buena fama es mejor que la plata y el oro. Ok, Amén. gracias. Palabra Gracias, de Dios. hermana. Pienso que esto, cuando pensamos en lo que dice, la gente más o menos pienso que van a estar de acuerdo o van a decir que están de acuerdo, ¿no? Sí, claro, vale más tener buena reputación que riqueza. Pero tenemos que preguntarnos, ¿nuestras acciones concuerdan con esta confesión o no? Cuando personas toman, la palabra es la limosna, ¿no? La limosna, cuando pagan a las autoridades para recibir mejor tratamiento así. Cuando gente busca eso, están pensando, no, es mejor tener riqueza que buena fama, ¿no? Cuando pido limosna, ya estoy diciendo a otra persona, soy el tipo de gente que toma limosna. No, no es una buena cosa saber de alguien que toma limosna, pero valen a ellos mejor eso que mejor riqueza que buena fama. Podemos ver eso también en las redes sociales. Muchas veces personas publican cosas que realmente les traen, digo, ¿cuál es la palabra para shame? No me acuerdo. Que les traen mala fama, em, pero ganan influencia, ah, ganan interés, lo que sea. La Biblia nos hace recordar, no, realmente es mejor tener buena fama que mucha riqueza. No, no hay, realmente en esta vida casi no hay mejor bendición que Dios puede darnos que la buena fama, que buen nombre. Pensemos en la ley y el evangelio según el octavo mandamiento. ¿Cómo nos muestra este mandamiento nuestros pecados? Tenemos que admitir, no siempre hemos honrado el don divino del buen nombre como Dios quiere, o hemos abusado nuestra propia fama y hemos buscado riqueza, o que sea, o hemos hecho precisamente lo que prohíbe el mandamiento. Hemos dado falso testimonio contra el prójimo, hemos contado historias, chismes acerca de alguien para ganarnos influencia, ¿no? Allá en el trabajo, quizás cuento algo acerca de un compañero del trabajo, porque sé, si cuento esta historia, los compañeros que están van a pensar, oh, wow, ese team sabe muchas cosas, realmente sabe contar una historia, wow, y sabe eso de ella, pero estoy traicionando, estoy robándole al otro, a la persona de quien cuento la historia, estoy robándole el buen nombre que tenían. Esto rompe este mandamiento. Vemos estas cosas por este mandamiento. Vemos nuestros pecados aquí. Bueno, qué consuelo realmente tenemos.
el consuelo que tenemos siempre es realmente el mismo porque es Cristo. Es Jesucristo quien guardó todos estos mandamientos em, ante Dios y ante el mundo perfectamente. Guardó todos los mandamientos en nuestro lugar. Guardó este mandamiento Jesucristo en nuestro lugar. Pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. Un versículo bíblico nos toca ver que habla em, de la conducta de Cristo em, con referencia al octavo mandamiento. Viene esto de la primera carta de Pedro, el capítulo 2. Un voluntario que pueda leernos. Cristina, por favor. Cristo no cometió ningún pecado. Hubo engaño, no hubo, ni hubo engaño en su boca cuando lo maldecían. No respondía con maldición cuando sufría. No amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Amén. Gracias por leernos. Estas frases nos hacen pensar en el octavo mandamiento, ¿no? Ni hubo engaño en su boca, por ejemplo. Nunca en la vida de Jesús se encontró engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondió con maldición. Muchas veces es exactamente lo que hacemos nosotros, ¿no? Una persona me maldice, le maldigo. Es lo que hacemos de forma muy natural. Cristo no lo hizo. Cuando sufría no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Y por eso, el que juzga con justicia, es decir, Dios, cuando juzgue a nosotros, nos dará esta sentencia: inocentes por causa de Cristo, justificados, ¿no? Esto nos promete nuestro Señor Jesucristo por su obediencia perfecta bajo el octavo mandamiento. Últimamente, ¿cuáles son los mandamientos novena y décimo? Vamos a tratar a estos dos juntos porque son muy parecidos. El noveno: no codiciarás la casa de tu prójimo. Y el décimo: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni sus criados, ni sus animales, ni cosa alguna de tu prójimo. Con estos dos mandamientos, Dios protege primero nuestro corazón, también nuestro contentamiento. Quiere que en nuestros corazones estemos contentos con lo que nos haya dado Él. Ya hemos visto eso, pero les recuerdo que esto es una de las preguntas del proyecto final. La Biblia dice que Jesús obedeció perfectamente toda la ley de Dios en nuestro lugar. Por lo tanto, esa obediencia es acreditada a nosotros por medio de la fe. La pregunta: ¿por qué es eso importante para nuestra salvación? ¿Algunos voluntarios que quieran dar sus reflexiones sobre esta pregunta, la cual, sí, si han ya empezado con el proyecto final, quizás han escrito algo de su respuesta a esta pregunta, pero sí, algunos voluntarios que puedan compartirnos sus pensamientos. ¿Por qué es tan importante que Jesús obedeció perfectamente toda la ley y que nos acredita su obediencia? Mónica, por favor. Buenas noches, profe. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos. Bueno, hay una parte que dice en la palabra, no sé textualmente cuál es la cita bíblica, pero dice que así como un hombre desobedeció, así mismo Jesús obedeció. Entonces siento que es como si
cada vez que se comete un pecado, hay que de cierta manera borrar ese pecado, ¿sí? Es como si Dios limpiara, de Jesús limpiara eso, como cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, que llegamos siendo personas desobedientes, personas pecadoras, y cuando conocemos a Cristo somos nuevas criaturas. Entonces es como que esa parte de la obediencia de Jesús es la que nos hace partícipes de esa limpieza, de esa purificación, de ese ser nuevo en Él, de que fue tanta su obediencia al Padre, porque Él nos enseña que Él fue obediente a la voluntad del Padre, no vino a hacer lo que Él quería hacer. Entonces esa obediencia hacia el Padre nos da ejemplo a nosotros para que nosotros también sigamos esa obediencia. Y de paso nos limpia, nos hace esas nuevas criaturas y nos hace eh, partícipe de todo eso que Él hizo en la cruz. Esa es mi opinión, profe. Gracias, Mónica. Sí, eso realmente tienes justamente la idea, ¿no? Necesitamos obedecer la ley perfectamente de Dios o no podemos estar con Él por siempre. Eso lo es. Por fe se acredita a nosotros la fe, la obediencia de Cristo. Y mencionaste ese versículo bíblico que dice, por la desobediencia de uno, todos se hicieron pecadores, por la obediencia del otro, muchos serán justificados. Esto viene de la carta a los Romanos, pienso, capítulo 5, si no me equivoco. Y sí, por fe se nos une Dios a Cristo. Entonces, por fe se acredita a nosotros la obediencia de Cristo y nos encontramos unidos a Cristo, nos encontramos, como para usar la palabra que usaste, participes en su obediencia. Sí. Rudy, por favor. Es muy importante saber esto, ¿no? Porque Jesús realmente obedeció a la perfección la ley, ¿no? Aunque en sus tiempos, cuando él estuvo, lo tomaban a Jesús no como realmente el rey, ¿no? Sino lo tomaban como cualquier profeta, como cualquier persona. Entonces, sobre todo decían que Jesús iba en contra de la ley, ¿no? Iba en contra de la ley. Entonces, cuando Jesús era la ley, Jesús era la ley ya, ¿no? Entonces, Él vino a cumplir todas las profecías dichas en el Antiguo Testamento, en la ley, ¿no? Vino a cumplirlas, Él murió, ¿no? Murió, ya sabemos, ¿no? Lo que hizo por nosotros, ¿no? Nos reedificó, nos justificó, ¿no? Entonces, dice por qué es eso importante para nuestra salvación. Reconociendo, ¿no? Aquí reconocemos tan importante conocer y saber que por quién vino el Señor Jesucristo, ¿no? Y si valoramos esa muerte realmente, y si valoramos cómo valoramos lo que hizo Jesucristo por nosotros, ¿no? Por eso es que nos damos cuenta que es necesario la ley en nuestras vidas, porque nos hace ver por qué vino Jesucristo por nosotros, ¿no? Muy bien. Gracias, Rudy. Y María Mercedes, últimamente uno para dar sus pensamientos, por favor. Bueno, es importante para nuestra salvación porque Jesús fue el único que cumplió la ley. Sí, o sea, perdón.
Dice, la obediencia perfecta de Jesús a la ley de Dios es importante para nuestra salvación, porque Él la cumplió en nuestro lugar y nosotros por la fe recibimos esa justicia y salvación de forma gratuita. Esto significa que la salvación no se obtiene por nuestros propios esfuerzos al tratar de cumplir la ley, sino por la fe en Cristo. Su obediencia y sacrificio satisfacen completamente las demandas de Dios, permitiéndonos ser justificados, declarados justos ante Él. Amén. Gracias, hermana. Muy bien. Sí, me parece que ya van armando respuestas buenas para el proyecto final. Les comparto algo que pensaría yo en esta pregunta también. A ver. Imaginemos por un momento que quizás algunos cuando entraron, escucharon esta conversación que estamos teniendo. ¿Cuál es la diferencia entre la ambición sana, digamos, al otro lado, la codicia pecaminosa? Son muy parecidas, pueden ser, ¿no? Uno tiene una ambición sana, uno puede tener una codicia pecaminosa. ¿Cómo distinguimos? Escribí mal aquí. Pecaminosa. Uf, qué fea mi letra. Una ambición sana, una codicia pecaminosa. No puedo ver siempre esto en el corazón de otro. Realmente tampoco puedo verlo siempre en mi corazón. A veces cruzo esta línea. Entro en una codicia pecaminosa cuando pensaría, no más es ambición sana. Por eso podemos decir, es muy importante que tenemos a Jesucristo como sustituto. A veces puedo ver mis propios pecados, ¿no? Puedo ver cuando hablo con un enojo pecaminoso. Puedo ver estas cosas y los noto y me arrepiento, expreso mis penas, pido perdón, todo esto. Pero no siempre podemos ver nuestros propios pecados de forma así, ¿no? Cuando la diferencia es tan sutil. Por eso, damos gracias a Dios que por nuestro sustituto Jesucristo tenemos perdón aún por los pecados desconocidos, ¿no? Hermano Ebert, levantaste la mano. Sí, pastor, cuando estamos hablando de una ambición sana, lo podemos ver en el mandamiento anterior que estuvimos observando en cuanto a la codicia de observar a una mujer. Cuando yo tengo una ambición sana, puede ser un joven cuando alguien no sea casado, o una joven no se han casado y ambicionan formar un hogar, un matrimonio, pues. Y yo estoy ambicionando casarme con esa chica, con esa persona, pero cuando yo estoy codiciando ya a la mujer de mi prójimo, cuando estoy viendo a la mujer de mi prójimo, ya es una condición, es una ambición mala, estoy deseando algo que se me está prohibido por la norma. Eso es lo que quería compartir. Gracias. Sí, a veces sí, se distinguen, ¿no? A veces se nota en nuestros corazones, en nuestras acciones. A veces no. Y por eso le damos gracias a Dios por un sustituto que cubre todo nuestro pecado. Ángel y Mónica también. Primero el Ángel, por favor. Sí, pastor, yo decía, en este caso planteado, tendríamos que ver el resultado. Si la ambición es sana, el producto o el efecto
va a ser sano. Pero si la codicia es pecaminosa, el efecto, el resultado va a ser dañino, va a resultar contrario a la ley y al mismo orden natural de las cosas. En ese sentido, apreciaría yo esta respuesta. Hmm. Pienso que tienes algo de razón. Eh, Muchas veces sí, tenemos una buen guía a juzgar algo por los resultados. No voy a decir siempre. Ejemplo que me ocurre, lo del rey David. Em, Ante los ojos de todos del alrededor, sus acciones con la Batseba no era nada malo. Murió un héroe en la batalla y a su viuda, el rey mismo se le se, se, ca- se casa con ella. ¡Wow! ¡Qué buen tipo este rey!, ¿no? No quiero juzgar a las acciones de alguien por lo que yo puedo ver de los resultados. Em, Dios sabía que lo que hizo David era malo. Y realmente muchas veces no podemos ver los resultados por mucho tiempo. También, ¿no? Faltaba casi un año hasta que David, su pecado se revelara, ¿no? Um, otro, con eso, otro versículo bíblico que me ocurre a la mente, ya la voy a buscar para em, tenerla precisamente como se da en la Biblia. Viene de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y es cuando Pablo está hablando de poner a otros en el ministerio, cuando está dándole instrucciones a Timoteo de cómo debe juzgar a aquí está, cómo debe juzgar a los que se postulan al ministerio, dice a Timoteo, los pecados de algunos, esto en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 24, los pecados de algunos son evidentes, aun antes de ser investigados, mientras que los pecados de otros se descubren después, ¿no? Em, Estoy de acuerdo contigo. A veces puedo juzgar por resultados, pero no siempre. Necesito recordar que el pecado y los resultados del pecado puede atrasarse un poco, ¿no? Podríamos poner, pastor, como ejemplo el caso de Ananías y Zafira. Sí. Como ejemplo de tu tesis o como ejemplo contra tu tesis, me pregunto, porque casi lo puedo ver de los dos, O de ambos sea, en la lados. intención, ¿no? En la intención seguramente fue buena, ¿no? En querer, porque el objetivo de ellos era ayudar el dinero, entregar a la comunidad. Eso era el objetivo, pero el corazón de ellos estaba en otro lugar. Entonces, el resultado fue malo y Ujú. eso los perjudicó y les llevó hasta la muerte. Entonces, tendría que ver algo aquí también la mentira, Sí, cómo su sí, tiene que corazón ver. lanza estas cosas, ¿no? Ujú. Ponía como ejemplo. Yeah, yeah, lo pienso. No estoy seguro si realmente su intención era ayudar. Me parece a mí realmente que su intención era nada más ganar fama em, de manera ilícita. em, y lo de ayudar no tenía realmente que ver con sus acciones. Sabían que por hacer eso
ganarían fama, honor. Sí, pero interesante ese ejemplo, ¿no? Veo que alguien puso algo también en el chat. La historia del rey Ahab, sí, Jimmy menciona. Y es la historia que en unos momentos nos toca revisarla. Sigamos, ¿no? Sigamos con la historia del rey Ahab. Ya nos toca el segundo de los objetivos, examinar las advertencias bíblicas sobre la codicia en el corazón humano. Ya hemos visto algunos en nuestra conversación aquí, la del Ananías y Zafira, la que mencioné yo, Pablo y sus advertencias a Timoteo contra los pecados escondidos de personas que se van a postular al ministerio. Y también vamos a tocar en esta sección la historia del rey Ahab. Pensemos un momento en las raíces del pecado. Dios no solamente se interesa en nuestras acciones exteriores, tampoco en nuestras palabras públicas, también se interesa en las raíces de nuestro pecado, las cuales son nuestros mismos pensamientos y deseos. Santiago 1, ¿alguien que nos pueda leer estos versículos que están en la pantalla? Vi que Rudy levantó la mano primero, gracias a los otros que levantaron también. Rudy, adelante. Santiago 1, 13, 15. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Amén. Amén, gracias, Rudy. Interesante el metáforo que usa Santiago aquí. Como usa la imagen del nacimiento, ¿no? Del embarazo y después el nacimiento, cuando habla del fruto de malos deseos, cuando se concibe, cuando se comete, es el nacimiento. Punto clave que queremos, a ver, de roja. Punto clave que queremos ver en este versículo. Cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. A veces puedo ir en el Facebook, lo que sea, y algún amigo, ¿no? Pone una foto de su iglesia, la cual está llena de gente. Y, o alguien sube una foto de su vacación, de lujo, ¿no? Y entro en la codicia y le doy la culpa a esa persona. No debería subir tales fotos que van a causar que la gente entra en codicia. Oh, no piensa ese tipo. No. Nada de eso. Cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. No hay nada malo en que alguien suba foto de su vacación o de su iglesia a Facebook. Lo malo es que lo que se encuentra en mi corazón. Si entro en codicia, tengo que admitir, no es la culpa de esa persona por subir una foto a Facebook o lo que sea. Es mi culpa. Yo tengo un corazón que es por naturaleza pecaminoso. Y si me siento codicia, envidia de esa persona, no tiene nada que ver con lo que subieron. Eso nomás era excusa que tomó mi naturaleza pecaminosa a llevarme al pecado. Ángel, levantaste la mano, hermano. Sí, pastor, solamente por una aclaración. ¿Cuál sería la diferencia, la tentación que estamos hablando, Santiago 1:13, con la tentación que fue objeto Jesucristo? ¿Habría alguna diferencia
A lo mejor está en la misma condición de hombre o fue tentado en la condición de Dios, porque mal podría tentarse a un Dios, ¿no? Dios Sí. prohíbe la tentación al hombre, Dios no puede ser tentado. Entonces mi posición, digo yo, de clarificación, si cuando sufre esa tentación Jesucristo estaba también en la condición nuestra de hombre, tal como indica Santiago 1, 13, 15, por favor, pastor. Gracias, Ángel. Buena pregunta. La dificultad es que no tenemos la citación entera aquí en la pantalla. Bueno, enfocarnos en lo que dice aquí. Al contrario, ¿no? Hay una frase que viene antes de lo que se tiene aquí en la pantalla, que realmente explica exactamente lo que el hermano Ángel está preguntando. Dice, ya leo por completo lo que tenemos aquí, Santiago 1:13. Dice Santiago, cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Ahora sigue. Al contrario, cada uno es tentado. En eso, entonces, probablemente podemos resolver la, la pregunta que nos pusiste, Ángel. A veces pensamos, Dios está tentándome. Dios es el que pone esa tentación en mi vida. Y realmente no, viene de nuestra propia naturaleza pecaminosa. En el caso de Jesucristo, durante su tentación en el desierto, era también Satanás que vino a tentarle. Y también a veces Satanás viene a tentarnos a nosotros también, ¿no? Con esto estamos de acuerdo. Santiago está explicándolo de forma práctica. ¿Me ayuda saber que Satanás me va a tentar? Sí, es necesario saberlo. Es saludable saberlo. Pero más que nada lo que me va a ayudar a resistir la tentación es reconocer que viene de mi propia naturaleza pecaminosa. Si me enfoco demasiado en el papel del Satanás tentándome, no voy a pensar en las tentaciones que vienen de mi corazón, como con la franqueza, con la sinceridad que debo darles, ¿no? Con eso, es una buena pregunta. ¿He contestado? Sí, pastor, clarito ahí ya le entendí. Más propiamente cuando dice y seducir por sus propios malos deseos. O sea que esta tentación es propia de nosotros mismos, es inherente a nuestra personalidad, ¿no? Yeah. En ese sentido le entiendo a usted. Sí. Es nacida de nosotros mismos. Lo diría, sí. Y vamos Sí. a ver más adelante la citación que viene de Romanos capítulo 7, cuando Pablo habla de la naturaleza pecaminosa y los deseos que batallan en sí mismo entre lo que llamamos el viejo hombre y el nuevo hombre. Sí, vamos a ver eso más adelante. Jimmy, por favor. Pastor, sí, para tenerlo claro, justo lo que hablaba usted y el hermano, o sea, el enemigo o el diablo, como se dice, siempre, bueno, le echan la culpa al diablo, pero el diablo en sí conoce nuestro sentir, ¿no? Nuestras tentaciones, lo que nosotros, nuestra parte débil de nosotros, y el único que hace, a mi parecer, es ponerte, por decir, la tentación, pero porque sabe que es tu debilidad, y de ahí depende de cada uno si pisa el palito, como se dice, o no. Pero él no pone cualquier tentación, sino una específica de acuerdo al corazón de cada uno y a su debilidad de cada uno. Así sería, ¿verdad, pastor? Amén. Pienso que sí, sí. Satanás no es idiota. Lo digo de esa forma muchas veces a mi iglesia, cuando estoy predicando. Satanás no es idiota. Ha visto a muchas personas por lo largo de la historia
Ha visto a viejos, ha visto a jóvenes, ha visto a hombres, ha visto a mujeres, ha visto a toda clase de personas. Entiende a seres humanos muy bien, Satanás. Y sí, como dices, Jimmy, nos pone tentaciones precisas, ¿no? Las cuales sabe, esto va a tentar a ella, esto le va a tentar a él. Em, es, no quiero usar la palabra sabio, pero me parece adecuado hacerlo. Pero sí, Satanás no es idiota. Rosibel, Disculpe, pastor. Creo oh, que la palabra no sería sabio, sino astuto realmente, como dice, porque es lo que utiliza es la astucia y es dado por nuestra condición. Si una persona se pasa viendo pornografía, es lógico que va a ser tentado en esa situación. Si se pasa haciendo cosas que es su propia concupiscencia, el, eh, la persona quiere alejarse de esa situación, por decir algo, el beber, el tomar, emborracharse. Él, lo digo porque a veces uno consigue a amigos que quieren invitarlo a uno a tomar, después que uno se ha apartado de esa situación. ¿Qué hace? Lo tinta. Si tú vas, ya es problema tuyo. ¿Sí? sí. Sí, y gracias por ayudarme con ese asunto del vocabulario. Sí, mejor astuto. Sabio es una palabra demasiado positivo para usarlo. Sí, astucia tiene el diablo. Gracias, Eber. Rosibel, levantaste la mano también. Señor, gracias, profesor. Nada más. Pues realmente trabaja con sus identidades, ya sea el espíritu de pornografía, el espíritu de robo, el espíritu de eso, porque todos somos por espíritus. Igualmente nosotros cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, no, el espíritu de nuestro Señor Jesucristo está en nosotros para nosotros poder hablar de su palabra. De igualmente así nos pasa cuando pecamos. Esto es porque un espíritu negativo entra a nosotros. Entonces, como para hacerles ahí una aclaración respecto a estas cosas, no es que Dios nos hace, no es que porque somos malos, porque tenemos el pecado original, pecado, no, es porque el enemigo realmente ocupa sus espíritus para que cada uno pequemos en nuestras debilidades. Gracias, profesor. Ya, sí, esa idea que el diablo se enfoca en nuestras debilidades, ¿no? Como dije, no es estúpido a Satanás, no nos ataca donde somos fuertes, nos ataca donde estamos débiles, donde tenemos debilidad. Un comentario más en este tema, María Mercedes, por favor, adelante y después continuaremos. Bueno, yo pienso que la manera de resistir al diablo, porque pues lógicamente todo el tiempo va a estar tentándonos, porque él no está de acuerdo que nosotros hayamos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, porque es un alma que se le está perdiendo. Entonces uno muchas veces dice, bueno, pero ¿por qué cuando yo llegué a Cristo siento más ataques? Lógico, porque él no va a atacar a los que están con él va a atacar a los que se le están volando. Entonces yo pienso que la manera de resistirlo es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Por eso es tan importante nosotros tenemos una comunión con el Espíritu Santo, que es el que nos da ese discernimiento, esa sabiduría para poder salir de la tentación. Porque como decimos aquí en Colombia, el plato se sirve, pero no se obliga a que coma. Ya es decisión de la persona si quiere comer o no.
Entonces, así mismo pasa con Satanás. Satanás nos trae la tentación, pero Dios nos dio un libre albedrío. Si nosotros queremos caer, caemos, pero porque estamos en la carne, digámoslo así, porque cuando estamos en el espíritu, Él va a ser esa fortaleza de nosotros de poder resistir al diablo. La palabra de Dios dice, resistir al diablo y Él tendrá que huir de vosotros. Lo mismo que dice también acá. Dice, cuando el enemigo venga como un río, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. O sea, nosotros tenemos una ayuda prácticamente en Dios, que es el que nos favorece y nos da como esa guía de poder resistir, esa fortaleza. Pero entonces ahí es donde va a estar la comunión con el Espíritu Santo y la oración. Porque si estamos débiles en la oración y no tenemos el Espíritu Santo, lógicamente nuestra carne va a ser muy difícil resistir. Esa fortaleza nos la da el Espíritu Santo, era el comentario que quería decir. Dicen que la oración es la mejor arma que hay desde que uno se levanta, entrega su vida a Dios y pide esa ayuda en todo el día. Yo sé que Dios es grande y maravilloso y Él nos va a dar esa fortaleza de resistir. Amén. Gracias. Gracias. ¿Y cómo era el dicho que nos compartió acerca de comer el plato? Que el plato se sirve y tú decides si comes o no comes. O sea, el diablo te da la tentación y tú decides si caes o no caes. Eso. Sí, buen dicho. También pienso que vi en el chat que Jimmy dijo, sí, otro dicho. Bueno, pastor, Judith, sí. ajá, mire, también nosotros como persona, nosotros, el enemigo no nos va a tentar a nosotros en lo que nosotros somos fuertes, sino en las cosas débiles. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que nos conocemos nuestras debilidades, porque nosotros tenemos que conocer nuestras debilidades, si somos mujeres, en el carácter, en todas, en las fiestas, en todas las cosas malas que nosotros traíamos, todas esas mañas que nosotros traemos cuando llegamos a los pies del Señor. Entonces tenemos que, donde somos fuertes, donde somos débiles, para que tenemos que trabajar, tenemos que decirle, Señor, mira, esta es mi debilidad, aunque el Señor las conoce, esta es mi debilidad, pero Él la quiere escuchar de nosotros. Y entonces trabajar en esa debilidad, trabajar si, por ejemplo, mi debilidad es el carácter, yo tengo que luchar por todos los medios como hija de Dios y pedirle al Señor que me ayude a trabajar esa debilidad. Y siempre Él va a tentarme en esa debilidad que es mi carácter. Porque, por ejemplo, yo lo digo, yo no sé qué es beber ni nada de eso, porque yo llegué a la iglesia, tenía 12 años, porque yo vengo de un hogar cristiano. Y entonces, Él no me va a tentar a mí por fiesta, Él no me va a tentar a mí por otros vicios, por el fumar, por tantas cosas que se pueden adquirir. Él siempre me va a tentar en mi debilidad, siempre Él va a buscar mi debilidad para trabajar en esa tentación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Creo que lo más sabio es, como ya las conocemos, ponerles nuestras debilidades al Señor y trabajar fuerte en esas debilidades. De acuerdo, gracias. Y pienso también, muy buena idea, compartir con un hermano o una hermana en el Señor cuáles son mis debilidades. Pedirles que oren por mí, que estén pidiendo también al Señor que me dé nuevas fuerzas en esas áreas de la vida y que ellos también pueden entonces ir viendo y ayudándome en combatir las tentaciones. Sí, gracias. Es algo que notamos, que Satanás nos ataca donde estamos débiles. Iba a notar que Jimmy puso un dicho también en el chat, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Tiene sentido. Ha visto a muchas personas por todo lo largo de la historia, conoce a la gente bien, sabe tentarnos. Bueno, reflexionar en eso. Gracias a todos. Sí, seguimos. Ezequiel 36, les leo esto.
dice Dios por su profeta, les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. No, esto habla del cambio que ocurre en nosotros por medio de la fe. Cuando el Espíritu Santo nos da el don de la fe por medio del Evangelio, llegamos a tener el corazón vivo, el corazón nuevo, en vez del corazón de piedra con el cual nacemos. Quizás vamos a preguntar, ¿qué es la codicia? Ya entramos en esta pregunta con nuestra discusión de la ambición y la codicia, cómo distinguir entre las dos. Vamos a usar la historia bíblica. Primero, una definición. La codicia es desear algo que Dios no quiere que tengamos. Esta es la codicia. Desear algo que Dios no quiere que tengamos. ¿Nos puede contar alguien la historia bíblica que tenían de tarea? La del primero de Reyes. Jimmy, adelante, hermano. Amén, pastor, buenas noches. Sí, a ver, un resumen sería, el rey Ahab deseaba la viña de su siervo Naboc, que estaba al frente de su palacio, pero el siervo Naboc no la quería vender porque era una herencia de su padre, por lo cual era muy apreciada por él y no deseaba venderla por ese motivo. Por más que el rey Ahab quiso darle otras propiedades a cambio de esa, él no aceptó. Entonces se ve claramente en la historia que entra ya en su corazón del rey Ahab, ¿no? Esa codicia, ese deseo de querer tener lo que no le pertenece a él. Y claramente se puede ver cómo el enemigo trabaja ya en su mente de él y usa a la esposa para que pueda influenciar en él, diciéndole, ¿acaso tú no eres el rey? Y no, y cómo conspiran, ahí cometen van en contra de otro mandamiento, cómo conspiran para poderlo matar a este siervo Naboc, ¿no? Luego cometen el otro pecado que sería el robar, porque de una vez que lo matan al siervo Naboc, la mujer lo incentiva a su esposo el rey a que tome estas propiedades, que se haga dueño de esta viña. Entonces ahí pues claramente yo he visto varios mandamientos que se incumplen, como hacen el octavo mandamiento también lo incumplen, hacen un falso testimonio en contra de este siervo para poderse quedar con sus propiedades y hacerlo matar, ¿no? Vemos cómo entra no solamente el mandamiento del falso testimonio, sino el mandamiento del robar, entra el mandamiento de desear ya las cosas que no le pertenecían al rey. Entonces, acá claramente podemos ver todos los mandamientos que estamos estudiando en este momento, los podemos ver en esta historia. Todo Amén. empieza por el desear, ¿no? De una persona, el querer de su corazón, y puede influenciar en incumplir varios de los mandamientos que el Señor nos ha puesto. Esa sería mi aportación, pastor. Muchas gracias. Gracias, Jimmy, por darnos un repaso, sí, bien completo. Sí, empieza Ahab con la codicia, entra en lo del falso testimonio, ¿no? Encuentra dos personas que pueden dar su testimonio acerca de Nabot, que Nabot había pecado y le dan sentencia de la muerte. Aquí entra Ahab. También nos toca aquí la matanza, ¿no? El quinto mandamiento. Últimamente el robo también. Sí. Y todo empezó con la codicia. Por codiciar entró en tantos pecados. Fuerte. La codicia es algo muy fuerte. Em, Tal como la ambición es algo bastante fuerte, ¿no? Con la ambición alguien puede hacer muchas cosas en la vida. Si alguien tiene ambición y se pone a trabajar, puede ganar mucho, pero la ambición se convierte
fácilmente en la codicia. Y la codicia fácilmente resulta en pecado. Pensamos que cuando Ahab se levantó ese día, cuando le pidió a Nabot la viña, que estaba pensando, ¿y si no lo mato? Probablemente no. Probablemente Ahab no se levantó pensando así. Um, Resultó que hizo eso, ¿no? Igualmente, cuando David se levantó el día en el cual vio a Batseba, pensó, hoy día si veo a una mujer y encuentro que es casada, mato a su esposo. Probablemente no se levantó con este pensamiento. Sin embargo, es lo que pasó. La codicia es algo bastante fuerte, algo bastante peligroso. ¿Cuál realmente es el opuesto de la codicia? Es nada más el contentamiento. Primero de Timoteo, capítulo 6, dice esto Pablo, pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Gran ganancia es tener piedad con contentamiento. Punto clave. Codiciar es un pecado. En sí mismo podemos decir eso. Codiciar es un pecado. Aun si no pequemos de la forma de Acab, aunque no encontremos falsos testigos, aunque no matemos, aunque no robemos, el mero codiciar es un pecado, porque Dios dice, no codiciarás. Queremos algo que no es la voluntad de Dios dárnoslo. Eso es pecado. ¿Cómo podría la codicia llevar a otros pecados? Ya vimos ejemplo. Ebert, hermano, por favor. Sí. Sí, pastor, estoy leyendo acá en Primera de Reyes, capítulo 21, el versículo 4, en lo que es la Reina Valera, del 60. Y veo que acá no, el pecado de acá más bien fue, dice, y vino acá a su casa triste y enojado. Aquí vemos, hay tristeza y hay enojo. Al parecer esa tristeza causa esa codicia. Por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Esa tristeza y ese enojo, sobre todo el enojo, es lo que lleva a que haya esa situación, porque realmente quien tiene mayor peso es Jezabel, quien hace todo eso y después va y le cuenta al rey acá, mira, anda que ya la viña es tuya, pero quien contrata a los dos testigos falsos y el que hace todo aquello es Jezabel. Discúlpeme. No, sí, gracias, Emer. Sí, no, realmente no se puede olvidar el papel de la reina también en todo eso. Sí, de varias perspectivas, el carácter de Ahab, llegamos a ver que que era codicioso. No sé decirlo en español, en inglés lo vamos a decir childish, lo cual es, actuaba de forma de niño, ¿no? Eso es lo que hacen los niños. ¿Cómo? O quizás no. Actuaba como niño, digamos, Sí. ¿no? Y después su esposa, la reina, tenía que arreglar todo. Doctor, disculpe, entonces acá se cumpliría lo que dice Marcos 7, 21 al 22, ¿no? Con el rey, cuando llega de la viña, nos dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos y las avaricias, las maldades, el engaño,
la laxivia, la envidia, la malicia, la soberbia y la insensatez. O sea, tendría que ver también Marcos 7, 21, 22 con lo que le pasa al rey al principio, ¿no? Todo Ujú. nace en su corazón. Sí, Amén, pastor. amén, gracias. Con la pregunta que se encuentra aquí en la pantalla, podemos decirlo simplemente cómo podría la codicia llevar a otros pecados. Ya vemos eso en el ejemplo de Ahab. No vemos cuán, cuán fácil es. No se escucha, hermano. Oh, permiso, Judith. ¿Usted no me escucha? Yo sí, pastor, acá por Sí, sí, Argentina. claro, Ok, acá gracias, Mabel. Jimmy también. En Venezuela, aquí en Sí, se le Venezuela no escucha en escucho Ecuador bien. también. Ok, No qué se bien. entiende lo que habla. Ok, ya, gracias. Bueno, hemos visto el ejemplo entonces de cómo la codicia puede llevar a otros pecados. Ah, y ahora me toca esa advertencia acerca de mi conexión al internet, quizás por eso algo. Pero continuamos. Ya vimos esto, Santiago 1, el 13. Cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos, tal como Jimmy nos compartió con el Marcos 7, 21, que surgen de nuestros propios corazones, estos los pensamientos, la codicia, el homicidio, todo eso. Génesis 3. Bueno ver esto, que realmente la codicia, podemos decir, la codicia era la raíz del primer pecado de todos los pecados. Génesis 3, les leo. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, dio también a su marido, el cual comió así como ella. La palabra en la cual podemos enfocarnos, codiciable, para alcanzar la sabiduría. Algo había ahí que Dios había dicho, no les pertenece. Del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Codiciaban, pensaron, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos tenerlo? Y entraron por eso, por la codicia, en el pecado. De la desobediencia. ¿Sí? Primero de Timoteo también toca este tema. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Pablo se enfoca en el dinero, al cual algunos por codiciarlo se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Ángel, una consulta. Yo ¿Has veo pensado más? un pecado veo que seguramente Acab debía haberse lamentado. Cuando dice el Señor, se cortará toda la dinastía de él. O sea que hasta él se acabó el reinado. Ya los hijos no podrían heredar o sus familiares este reinado. Seguramente hizo mella esta actitud del Señor en cuanto a, de alguna manera, castigar el pecado del crimen y el pecado religioso, porque más él incumbe un pecado de carácter religioso, abrirse del mandamiento del Señor. Entonces, ahí le rompe toda la dinastía de él, entiendo yo así, pastor. Ya, bueno, claro, sí. Vemos que Ahab pecó en lo que hizo. Dios lo dice, Dios lo muestra por las consecuencias que sufre Ahab. Y también Jezebel, por cierto, pero sí, no podemos negar culparle a Acab, el Señor no. Bueno, ya nos toca el último de los objetivos. Vamos a explicar la lucha que hay entre el viejo hombre y el nuevo hombre en la vida del creyente. Empezamos con definiciones. El hombre viejo y el hombre nuevo. Los creyentes, alguien también dijo esto,
no me acuerdo de quién, cuando estaba dando una respuesta, pero nosotros como creyentes somos nuevas criaturas. Amamos, nosotros los creyentes aman a Dios y quieren hacer lo que Dios dice. Sin embargo, los creyentes tienen una vieja naturaleza pecaminosa que odia a Dios y odia hacer lo que Dios exige. Estas dos cosas viven en nosotros y batallan en nosotros como seres, como creyentes. Las dos, las dos son verdaderas. En esto tenemos nuestra identidad. Tenemos nuestra identidad en lo de ser nueva criatura. Efesios 4, un voluntario que nos lea, por favor. María Mercedes, por favor. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Palabra de Dios. Amén. Amén. Gracias, María. Estas dos ideas, la vieja naturaleza, a ver, ahí, la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Pablo habla a los efesios de la vieja naturaleza como algo con la cual aún tenían que batallar, ¿no? Tenían que hacer algo con la vieja naturaleza. Les urge, despójense de ella. Entonces es algo que el cristiano va a ver aún en su vida. Romanos 7 es el capítulo, la sección bíblica que realmente tiene la mejor explicación de este punto de doctrina bíblica que nos da la Biblia, lo que es la vieja naturaleza y lo que es la nueva naturaleza. Otro voluntario que nos pueda leer. Emilia, por favor. Bendiciones. Dice la palabra del Señor en Romanos 7, 15, 25. No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Palabra de Dios. Amén. Disculpa. Gracias, Emilia. Cuando Pablo se mira a sí mismo, ve que no siempre... no tenía eso. No hago lo que quiero. No dice Pablo, no siempre hago lo que no quiero. Bueno, Pablo no está diciendo, siempre no hago lo que no quiero, ¿no? Pablo está diciendo, no siempre hago lo que quiero. A veces sí, pero no siempre. Esta es la batalla. Quiero ya, por fe, por ser hijo de Dios, ser perfecto. Quiero ser perfecto. Reconozco que no lo soy. Reconozco que no lo puedo ser. De eso habla Pablo. Y sigue. No soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Pablo habla de que el pecado sigue viviendo en él mismo, aunque ya es creyente. Perdón.
Sigue Romanos 7. Ahora lo leo yo. Porque no hago el bien que quiero. No, este es el punto que tenía Pablo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, aunque quiero hacer el bien, realmente sí, queremos hacer el bien como creyentes y lo hacemos. Sin embargo, descubro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se revela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Termina, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la batalla que tenemos como cristianos. Cada día luchamos contra el pecado, intentamos hacer lo bueno y lo hacemos, pero a la vez encontramos que no hemos sido perfectos. Cada día vamos a la cruz de Cristo con nuestros pecados, las dejamos allá. Le decimos a nuestro Señor, Señor, gracias por ser mi Salvador, por ser mi sustituto, por perdonarme. Gracias por perdonarme ayer, gracias por perdonarme hoy, y estoy seguro de que me tendrás que perdonar mañana, y gracias por eso, Señor. Recordamos que en eso, en tener el Salvador, es nuestra identidad. Nuestra identidad no es lo de pecador, nuestra identidad es lo de creyente y uno que es justificado por fe. Pablo lo dice en 2 a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Una pregunta de repaso, uno de los proyectos, una de las preguntas del proyecto final. ¿Cuáles son las dos enseñanzas principales de la Biblia? ¿Cuáles son las dos enseñanzas principales de la Biblia? Ángel, hermano, por favor. La ley y el evangelio serían, pastor. Muchas gracias. Hermano, ¿también nos puede dar una explicación breve del propósito de cada uno? La ley nos muestra el pecado y el evangelio nos muestra a Jesucristo como nuestro doble sustituto. De esa manera le entiendo de una manera sencilla. Muy bien, gracias. Una buena explicación breve. Jimmy, levantaste la mano también, por favor. Amén, pastor. Sí, solamente aumentar nada más que la ley es la que nos confronta a los que no reconocen el pecado y el evangelio nos consuela a los afligidos, ¿no? A los que sí Ujú. reconocen su pecado. Eso más acotar, pastor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, hermanos. Sí, buenas explicaciones. Cuando estén dando explicaciones también más amplias en sus exámenes finales, probablemente sería bueno dar algo y no les culpo en no dar esta explicación en el momento, ya que pedí una explicación breve. Solo digo para advertirles, cuando lleguen al proyecto final, sería bueno dar también las tres funciones de la ley, las cuales recordamos eran lo de espejo, veo mis propios pecados, lo de freno, para a ciertos pecados, y lo de guiar al cristiano en nuestra vida como creyente. Sería bueno dar algo de eso cuando contesten la pregunta del proyecto final número 3. Una simple explicación de la ley
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es el mensaje, la mensaje franca de la ley, la mensaje el mensaje bello y simple del Evangelio es Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. O también en Efesios, por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Puntos principales. Es la voluntad de Dios proteger los dones materiales que nos ha dado y nuestro buen nombre. Es la voluntad de Dios proteger nuestros corazones y mentes. Jesús obedeció perfectamente el 7º, 8º, 9º y 10º, todos estos mandamientos en nuestro lugar. 2 preguntas del proyecto final también tocan en esta lección. Ya han visto. Mañana, cuando comparto la grabación y también cuando comparto la tarea para el miércoles, voy a compartir de nuevo la lista de todas las preguntas para el proyecto final. Pero con eso, entonces, a ver, vamos a dejar Pastor, yo tengo en el proyecto solo 9 preguntas. Sí. ¿Son 9 o 10? Porque parece que usted dijo van a ser 10 preguntas. Y Pensé yo que... tengo 9 nada más. ¿Alguien ¿Son más? 9 preguntas o 10? 9. Son 9. ¿Son 9? Ah, ya. Quizás en eso entonces me equivoqué. Pensé que eran 10. Entonces, por favor, el correo, pastor, porque algunos ya hemos concluido el trabajo para enviarle lo más pronto, porque en el caso mío yo ya voy a otra lección. Entonces yo ya tengo solo para enviarle. Por favor. ¿Será que quizás en el... Una pregunta. ¿Quién es? Delis, veo que levantaste la mano y La también pregunta Mari. Profe, la pregunta mía es, ¿usted nos vuelve y nos envía todas las preguntas para contestar en un formulario? Yeah. Haré esto. Bueno, primero, hay un vínculo, un link que les puedo compartir que tiene disculpen, un PDF del proyecto final que pueden, si quieren, imprimir, escribir de mano y enviarme foto. Si tienes letra discernible, está bien conmigo. Si prefieres de otra forma, escribirlo de forma electrónica y enviarme PDF o link a un Google Doc, algo así, me puede hacer también. Si deseas copiarlo y enviármelo por el WhatsApp directamente, también puede hacerlo. Lo que haré yo es asegurar de que todos tengan acceso a las preguntas. Esta noche, cuando hayamos salido de la llamada, voy a asegurarme de este conflicto. No estoy cierto porque sí, algunos han visto 10, otros 9. Voy a asegurarme del número y les envío la lista. Eso le iba a decir, pedir el favor que me hicieran nos enviar las preguntas para ya adelantando. Bueno, sí. Mari, ¿también tenías pregunta? Sí, ¿cuánto tiempo nos va a dar para enviarle? ¿Hasta qué fecha tenemos? Y ya lo tenemos ahí en WhatsApp.
Ya está ahí porque yo abrí mi PDF, me llegó y ya están ahí las 9 preguntas. Ok, gracias por esa información. Entonces, y también veo que Mabel investigó y encuentra 9 en el PDF. Tienen 2 semanas después de la última clase. Así que a partir del miércoles tendrán 2 semanas. Os espero ver 2 miércoles después. Sí, gracias, Mari. Valentina, levantaste la mano. Amén. Profe, yo lo que quería decirle que yo, por WhatsApp, porque yo le voy a mandarle todo escrito en hoja de maquinilla, porque, y por mi mano, porque yo estoy en lugares que no hay internet ni nada de eso. Entonces yo lo hago, lo estoy haciendo en mano a los profesores y se lo estoy enviando así. Mm, ¿Está bien? Sí, Y, hazlo y de... que mande que nos mande para ver si están bien escritas y si se nos quedó algo de la pregunta o algo, que nos la mande escrita para uno ir corrigiendo lo que uno tiene. Sí, sí, si quieres escribir de mano, sí. Lo digo solamente de manera un poco chistoso. Si pueden escribirlo y si lo puedo leer, está bien. Que me envíen foto por WhatsApp, totalmente bien. Yo trato de hacérsela más o menos ahí, porque en verdad no tengo una letra linda, pero que se entienda. Yo tampoco. Han visto mi letra acá en la pantalla, ¿no? Han visto. No. Sí. Podré leerlo, estoy seguro. Gracias, Valentina. Gracias. Otra pregunta. Que tenga alguien acerca del proyecto final. ¿Podremos verle en otro curso, profesor? Quizás sí. No no tengo un curso arreglado justamente después de eso. Sería en el nuevo año, si entro de nuevo a enseñar. Algunos de los profes de la academia trabajan en esto. Es su única llamada en servicio de la iglesia. Yo, siendo que hablo español, me pidieron que ayude cuando tenga la oportunidad, pero no soy uno de los profesores, digo, regulares de la academia. Pero sí, y espero que sí, espero que los vea al menos aquí en la academia por nuevo curso. Estoy seguro que si no, nos veremos allá en los cielos. Siempre me consuelo con eso cuando me encuentro con un hermano cristiano y pienso, probablemente no lo voy a ver en esta vida. Siempre sé, bueno, nos vamos a ver allá en los cielos. El buen consuelo nos da eso. Profe, una pregunta. ¿Las preguntas se le van a enviar a este mismo chat? Sí, sí, señora Judith, cierto. Emilia, también ibas a preguntar. Lo mismo que preguntó la hermana. Dios les bendiga. Ok, perfecto. Y también María Mercedes, sí, por favor. Profe, una pregunta. ¿Tú lo envías en Word y en PDF como lo envían los otros maestros o ahí cómo sería? ¿Y se envía este chat? Casi siempre se envía al personal. ¿Se envía este chat? Sí, voy a enviar al chat. No estoy seguro de cómo lo hacen los otros profes, pero sí, lo enviaré por el WhatsApp al grupo y deben de tener acceso bastante normal. Pues ellos lo envían en PDF y en Word, porque hay personas que se le dificulta en el Word, entonces ellos dan varias posibilidades de enviarlo y casi siempre pues mandan al personal que para que el chat no se llene, pero entonces si se manda es mucho mejor, o sea, más fácil, se nos facilita Listo. más, creería yo. Sí,
Sí, lo puedo enviar también por format Word. Eso es bastante simple. Ya me tienen eso, los de la academia me han proveído. Muy bien. Bueno, Realmente yo lo he enviado por correo. Los otros profesores que yo le he enviado, se los he enviado, ellos colocan el correo y uno se los envía al correo. Bueno, es que dan varias oportunidades. O sea, muchas personas no tienen correo o no saben manejar el correo, entonces lo mandamos por Word al personal del profe. O sí, o sea, dan varias opciones lo que yo te estaba diciendo. sí. Yo haré, cuando lleguemos a los últimos días antes de la fecha de entregarlo, si no he recibido de alguien, especialmente de los estudiantes activos, voy a contactarlos. Hola, Judith, María, quien quiera. No recibí. ¿Me enviaste por algún lado que no vi? ¿Qué pasó? Aquí me puedes entregar tal y tal. No. Sí, no se preocupen. Lo importante es que vayan armando respuestas buenas y si armas respuestas buenas, yo los recibiré de alguna manera. Estén seguros. Sí, enfóquense en preparar buenas respuestas. El resto lo tendré en mis manos. Bueno, entonces voy a terminar la llamada para ir subiéndolo al canal de YouTube. También voy a investigar las preguntas y enviarles la lista correcta de preguntas esta noche antes de acostarme. Entonces, hermanos, hermanas, muy buenas noches. Ha sido un placer. Los espero ver este miércoles para la última clase. Es una pena. Ha sido un placer. Gran placer tenerlos en este estudio. Saludos. Que tengan buenas noches. Hasta el miércoles. Buenas noches para todos. Gracias al profesor por sus enseñanzas. Dios los bendiga a Buenas todos. noches, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos. Que el ángel de Jehová campe alrededor de cada uno de ustedes, de sus familias. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias a todos. Que se cuiden y que Dios los cuide. Muchas gracias, prof. Gracias. Gracias.